Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver un simulador que va a ser un lote alimentado y además va a presentar el efecto Pasteur. Entonces, ¿en qué consiste esto? Primero que nada vamos a hablar un poco de Pasteur. Pasteur, cuando se introdujo al mundo de las fermentaciones, él notó que muchos productores de vino inoculan el jugo nuevo con un vino de buena calidad que sea normalmente reciente. O si no pueden utilizar un vino nuevo, pueden utilizar las heces, es decir, los asientos del vino. Bueno, aquí nada más hay que hacer una aclaración. Se llaman heces a los asientos de la levadura del vino, y ese es el nombre propio. Cualquier otro asiento de cualquier otra cosa tienes que decir heces de qué son. Por eso algunas veces se manejan algunos nombres como heces fecales, indicando que no son heces de vino. Si dices heces a secas, se refieren únicamente al vino. Pero bueno, ok, continuando entonces. En las heces se encuentran las levaduras y normalmente están vivas si ha estado en agitación y tiene acceso al sustrato. Entonces, algunos productores utilizan los sedimentos de vinos anteriores para inocular nuevo vino, y además de que presenta menos riesgo de contaminación, mejora la calidad del vino. ¿Por qué? Porque entre más lento crece la levadura, mejor se da el proceso de fermentación, o por lo menos adquiere propiedades organolépticas más deseables para el ser humano. Esto tiene varios principios, vamos a estudiar nada más dos ahorita, más adelante vamos a ver más. Uno, el producto es inductor de su propio metabolismo, además que el producto, en especial el etanol, que es lo que produce la levadura, es inhibidor, perdón, del crecimiento de la mayoría de los microorganismos presentes. También inhibe la propia levadura, pero a la levadura en pequeñas concentraciones la estimula su división. El siguiente efecto es que la alta densidad celular inicial hace que sea más lento el crecimiento de toda la biomasa. Este aletargamiento en el crecimiento tiene varios principios. Uno de ellos es el principio físico: entre más células hay, más compiten por el sustrato, entonces más tarda en llegar el sustrato a cada una de ellas. Además de que también el otro efecto es que crecen las colonias microscópicas, y cada una de ellas entonces por difusión tarda más tiempo en llegarle el alimento a las células que estén más en el centro de la colonia. En el caso de las levaduras se presenta más el primero, es pura competencia. Aunque a veces crecen una sobre otra y entonces ahí también se da el segundo efecto, pero es más el primero. Es muy raro que crezcan una sobre otra. Y bueno, también la otra es que se dificulta así también por pura competencia la contaminación del cultivo. Además de que también la biomasa, mediante el fenómeno de quorum sensing, es capaz de regular su propio crecimiento. La última parte de que la biomasa regula su crecimiento, aunque no involucra ningún principio bioquímico de por qué, pero se logra ver en el modelo de Contois. El modelo de Contois es tiene su propio video aparte en el canal. Está en la última de las partes de la época del cine mudo del canal. Este es el modelo Contois, se parece mucho al de Monod, donde es la μmax, es el sustrato, dividido entre el sustrato, pero aquí es una KS, aquí no, es una B y la X, que la X es la biomasa. Entonces esta B nada más es un factor de conversión. Esta KS tiene unidades del mismo sustrato, son gramos sobre litro, en gramos de sustrato por litro. Entonces las unidades de estos dos del producto de estos dos debe ser gramos de sustrato por litro. Las células son gramos de célula por litro, entonces para convertirla son gramos de sustrato sobre gramos de célula, para que nada más queden de sustrato sobre litro, el producto de estos dos. Y es lo que está diciendo es esto, que al aumentar la biomasa, aquí en el eje de las X va la biomasa, y esta es la velocidad específica de crecimiento en el eje Y. Al aumentar la biomasa se dificulta el crecimiento, llegando un momento en el que va a caer a cero de manera asintótica, aunque tarda mucho en hacerlo por el efecto Contois, pero la biomasa regula su propio crecimiento, y es lo que se ve aquí en Contois. Esto lo vamos a utilizar para Pasteur. Y bueno, entonces en el modelo de Pasteur, aunque Pasteur no estableció ningún modelo matemático, cualquier modelo matemático que prediga las observaciones que hizo Pasteur se llaman modelos tipos Pasteur, y las observaciones principales son que la biomasa regula su propio crecimiento. El Contois
el modelo Contois no es Pasteur tal cual porque le falta esta otra parte, que el producto es inductor de su propio crecimiento a bajas concentraciones, aunque a altas concentraciones es inhibidor del crecimiento. Esto no lo contempla ningún otro modelo de los que hemos visto antes. Bueno, niños, tápense los oídos. La levadura se parece mucho a los seres humanos. Con un poquito de inductor, es decir, de etanol, le entra más fácilmente a la reproducción, pero con altas concentraciones se inhibe completamente. Ok, continuamos. Y bueno, en el modelo de Haldane se contempla que el sustrato estimula el crecimiento, pero también lo puede inhibir. Entonces, para el efecto Pasteur, se toma este modelo como referencia. Pero en el modelo anterior que habíamos visto era Haldane-Long. En la parte de Long, de la inhibición por Long de producto, solamente habíamos visto que entre más alto sea la concentración de producto, más rápido se inhibe el crecimiento. Y este es una línea recta elevada a una potencia, entonces puede ser lineal, cuadrática, cúbica, etcétera, pero solamente inhibe, y entre más alta sea la potencia R, más rápida se da la inhibición. Entonces este va a ser sustituido por otra parte complementaria igual a esta, pero ahora para producto. Y bueno, ¿por qué? Porque Long nunca toma en cuenta que el producto puede estimular el proceso. ¿Por qué? Porque en levaduras sí puede estimular el producto, en enzimas no. Y recordemos que Haldane Long originalmente era un modelo para enzimas, no para microorganismos. Entonces, ya tomando en cuenta esto, entonces la mu va a quedar como una función de mu max dependiente del sustrato, de la biomasa y del producto. Esta es una parte, una función, y esta va a ser el producto de otra. Entonces la mu max, aquí está. Entonces la función que contempla al sustrato y la biomasa es tomando en cuenta la fusión del modelo Haldane con el modelo de Contois. Entonces es sustrato dividido entre sustrato más la Ks más la parte de Contois de la biomasa más el sustrato al cuadrado entre KSI, que es la concentración inhibitoria. Entonces recordemos que KS es la concentración. Si mi mu max, la velocidad específica de crecimiento, es 1, entonces KS es la velocidad, es la concentración de sustrato a la cual tengo la mitad de este crecimiento, es decir, cuando vale 0.5, aquí este valor pequeño es mi KS. Y la KSI es cuando vuelve a valer de nuevo el 50%, pero ahora va inhibiendo. Entonces la KSI es aquí esta concentración que tengo aquí. Pero bueno, entonces ahora vamos a referir la parte del producto. Precisamente para que se pueda dar una estimulación inicial, debemos de tomar en cuenta que aun cuando la concentración de producto es 0, puede haber este crecimiento. Entonces esto no puede pasar en 0,0. Para que no pase en 0,0 se le suma esto al numerador, el AKP. Entonces hacia una concentración de 0 vamos a tener un crecimiento inicial, y al aumentar la concentración de producto va a haber más crecimiento. Hay otros modelos más exactos. Este me gustó porque es muy fácil de visualizar. Su hermana gemela de esta hipérbola está aquí arriba. Esta parte nunca la vas a trabajar porque nunca vas a encontrar concentraciones negativas de producto, pero bueno. Entonces, aquí entonces la Kp vale 0.4, que es la concentración a la cual tengo la mitad del crecimiento. Y entonces es el producto más 5 veces, porque es la n que multiplica la Kp. Entonces 5 veces mi Kp, que era de 0.4, más el producto sobre Kpi, que es la concentración a la cual se inhibe, elevado a la potencia n. Aquí no se utiliza el cuadrado que se utiliza con Haldane, porque si vamos a regresarnos un poco, si se logra ver, como cuando es un cuadrado aquí, la inhibición es muy lenta y tarda muchísimo en bajar. Y en el caso del sustrato normalmente es así, tarda mucho en inhibirse por sustrato, pero por producto las células se inhiben mucho más rápido. Entonces, en vez de utilizar una potencia 2, aquí se utiliza una potencia mayor a 2. En este caso puse una potencia de 5 porque se ajusta muy bien al modelo. Entonces, tomando esto en cuenta, vamos a proceder ahora a la parte del lote alimentado. Y bueno, ese quería que fuera un bioreactor, pero parece más un tanque de gas de 10 litros. Y bueno, para calcular la biomasa en un bioreactor que será alimentado intermitentemente, tenemos que tomar en cuenta que entonces la biomasa en el punto 2, la concentración de biomasa en el punto 2 es la biomasa absoluta más la variación de biomasa entre el volumen más la variación de volumen. Esta biomasa inicial es la concentración por el volumen inicial.
más lo que entre en el flujo de entrada, más lo que se genere, menos lo que salga en el flujo de salida. Como es un lote alimentado, no va a entrar biomasa en la alimentación y tampoco va a salir porque no hay flujo de salida. Entonces ya nada más nos quedamos con lo que teníamos antes más lo que se genera. Y la fórmula que contempla la biomasa inicial y la generada es esta. Entonces, sustituyendo este término, queda así. Entonces, la biomasa en el punto 2 es el volumen que teníamos en el punto 1 por la biomasa que teníamos, la concentración de biomasa que teníamos en el bioreactor por la generación entre el volumen más la diferencial de volumen, que es el flujo más el delta T. Y bueno, ahora entonces para calcular entonces el producto, la concentración del producto es igual al producto absoluto más lo que entre más lo que se genere menos lo que sale. Nuevamente no hay entrada ni salida de producto. Entonces estos dos términos se anulan y ya nada más sacamos como factor común el volumen de estos dos, quedando así. Entonces el producto es igual al producto, la concentración de producto en el punto 2 es igual a la concentración de producto 1 más la concentración que se genere multiplicado por el volumen que teníamos antes entre el volumen final. Ahora, entonces para el sustrato, entonces en el sustrato tenemos que es un poco más complejo porque aquí sí debe de entrar sustrato en el flujo en el flujo de entrada. Entonces la concentración aquí sí debe ser distinta de cero. Entonces vemos que prácticamente no hay ningún término en común que podamos sacar. Entonces la concentración de sustrato 2 queda exactamente igual. Y bueno, nada más eliminando este término porque no hay salida de sustrato. Entonces las ecuaciones para el lote alimentado que vamos a trabajar son esas. Para la biomasa, el producto y el sustrato. Y las ecuaciones que vamos a trabajar para la generación de producto, el consumo de sustrato, la generación de biomasa, generación de producto y consumo de sustrato. Y bueno, entonces lo que vamos a trabajar es un volumen inicial de 200 litros para el bioreactor que habíamos trabajado antes de 1250 litros y vamos a simular el proceso ahí en este tanque de gas. Bueno, perdón, en ese bioreactor. Y bueno, entonces las condiciones van a variar muy poco al simulador que habíamos hecho antes de Haldane. Entonces, la biomasa inicial es de 0.05, el sustrato de 20, producto inicial lo vamos a variar, ahorita vamos a hacerlo con 0, pero vamos a variarlo para que se vea el efecto del producto a la entrada. El tiempo vamos a manejarlo ahorita de 2 horas, la velocidad específica de crecimiento vamos a dejarla en 0.2, este KS de 2 también lo habíamos manejado antes, KSI de 20 también, esto sí es nuevo, el KP lo manejamos de 0.4 por el simulador que yo había hecho antes, que manejé punto 4 de la KP y la N de Pasteur de 5 y la KPI de 15 y salió muy bonito. Y bueno, entonces ya nada más también tomando de un modelo de Contois que había hecho antiguamente en el canal, la B la había manejado de 10, entonces también aquí la B de Contois la manejamos de 10. Les digo, las unidades son gramos de sustrato sobre gramo de célula, para que cuando se multiplique con los gramos de célula por litro, los gramos de célula se anulen y solamente me queden gramos de sustrato sobre litro. Y bueno, entonces el consumo de sustrato con las de la ecuación de Aborty quedan igual. Las de Contois, perdón, las de Ludeking-Piret quedan igual. El volumen ya lo habíamos manejado, el flujo también y el sustrato, 80 gramos de sustrato por litro a la entrada también. Entonces, procediendo con el simulador, entonces el tiempo es inicial, es 0. Entonces, para simular el tiempo, entonces es el que teníamos inicialmente más el delta T. Recordemos que todo lo que va de la columna B va entre corchetes. Y así ya nada más recorremos este valor y ya el tiempo va a correr directamente. La biomasa inicial con la que partimos es esta, ahí está. El producto inicial es que es 0. Ahorita lo modificamos para que se vea también el efecto del producto. El sustrato inicial, que es de 20. La velocidad específica de crecimiento, esta es la parte más complicada del modelo, que es la velocidad que tenía inicial, la velocidad máxima
también va a ir entre corchetes, multiplicando a el sustrato que tenemos aquí en la entrada. El sustrato es este, dividido, abrimos paréntesis, entre otra vez el sustrato, ahí está, más la KS. Aquí está la KS, entonces aquí ponemos también esta KS. Esta KS debe de ir entre corchetes porque vamos a recorrer la fila. Ahora más el producto de B por X. Este es mi B de conto A por la biomasa. La B también, la B de conto A, también está en la columna B, también va a ir fija. Ahora más el sustrato al cuadrado entre KS y I. Entonces es el sustrato elevado al cuadrado entre KSI. Esta va entre corchetes, perdón, entre signos de pesos. Ahora cerramos ya todo. Ahí está. Esta sería la mu. Ya la tendríamos terminada si nada más dependiera del sustrato y de la biomasa. Entonces, de la velocidad máxima que puede alcanzar, que es de 0.2, está creciendo solamente a 0.09. Pero aquí nos falta algo, también depende del producto. Entonces, para que esta mu sea dependiente del producto, hay que agregarle entonces también la parte inhibitoria del producto. Entonces, es el producto más la Kp, que es 0.4. Cerramos paréntesis, abrimos un paréntesis aquí y ya lo cerramos. Ahora entonces este también va a ir entre signos de pesos para que no se mueva cuando lo pasemos. Y esto va a ir entre, abrimos otro signo, nuevamente el producto, que es este, más esta n, que es la de Pasteur. La n de Pasteur también va a ser fija, multiplicado por la Kp, que es esta. También debe de ir fija. Ahora más el producto. No es cierto. Esto va a ir elevado a una potencia. Y el producto entre la KPI, que es de 15, la concentración inhibitoria, que es de 15. Ese también va a ir entre corchetes. Todo esto va a ir elevado a la N de Pasteur. Miren, ahí sí me lo cambió. Les digo que a veces me cambia el Excel, nada más que en el video anterior quise hacerlo y no salió la demostración de cómo lo cambia. Aquí era potencia y me lo cambió a suma. Aquí está. Y bueno, entonces ya quedó elevado y parece que ya podemos cerrar el paréntesis. Si coincide cerrar este paréntesis con el de arriba, ya está. Ahí está. Entonces, ahora lo que sigue es calcular el QP. Para calcular QP, utilizamos la Ludeking-Piret y dice que es alfa por la velocidad específica de crecimiento elevado a la n del producto. Esta n es distinta a la de Pasteur, no las vayan a confundir. Otra vez me lo cambió. No. Tranquis. Es más, tú también entre paréntesis. Más beta. Más esta beta. Entonces la beta es de 0.03. Ahora, todas las que van en B, en la columna B, van a ir fijas. Y
Eso incluye a la beta. Ahí está. Ahora, la QS, la velocidad específica de crecimiento, dice que es igual a ms, ahí está, más mu entre y xs. La mu entre y xs, que es esta, más la qp entre yps. Entonces esto es qp entre yps, que es el rendimiento. Ahora nada más fijamos todo lo que vaya en la columna B. Y listo. Bueno, esa parte. Falta la biomasa. Entonces, para la biomasa inicial, que es la anterior, que multiplica a la exponencial elevado a la mu por delta t. Elevado a la mu por delta t. Cerramos. Ahí está. Antes de que se me escape, tienen que ser muy cuidadosos porque cualquier signo, incluso que les falte aquí de que deben de dejar fija la celda, puede ocasionar un error cuando corre el simulador. Entonces, el producto 2 es igual al producto 1, que es este, que es 0, más qp, que multiplica a la x por el delta t. Nuevamente, delta t está en la columna B, va fijo. Ahora el sustrato. El sustrato es igual al sustrato 1 que teníamos que era de 20 menos qsx delta t. Entonces menos qs por x por delta t. Cerramos paréntesis y enter. Es el sustrato en el punto 2. Entonces corremos los valores. Como la velocidad específica de crecimiento en este caso es mucho más pequeña que en el modelo que habíamos visto antes, que era el de Haldane. Aquí en Haldane habíamos empezado a alimentar cuando se iba a acabar el sustrato, aproximadamente a la hora 48. Aquí en el lote alimentado, vamos a ver a qué hora se acaba, pero aquí en las 40 horas todavía queda mucho sustrato. Sigue quedando mucho sustrato a la hora 88. Esto es contraproducente, así que vamos a subir el delta t. Para este delta t de 5 horas vemos que se acaba el sustrato a las 160 horas. Y vamos a tener 3.46 gramos de biomasa al final y 4.18 gramos de producto. Ahora, vamos a nada más modificar aquí. ¿Qué pasa entonces? Aquí el producto inicial puede estimular el crecimiento. Vamos a poner un valor pequeño, 0.1. 0.1. Quedamos que eran 160 horas, que se acabó. Vamos a ver si se acaba antes. 150, hay más crecimiento. A las 150 horas se acaba el sustrato, es un poquito antes de lo que habíamos predicho cuando el sustrato era 0, y vemos que también hay un poco más de biomasa. La biomasa era de 3.4. Igual, vamos a cambiarlo por última vez, 0.2. Ahora vemos que alcanzamos más biomasa y el producto, la fermentación termina un poquito antes porque teníamos un poco más de alcohol al inicio. La cantidad de alcohol inicial no varió mucho, pero el proceso sí se acortó. Entonces, esta es una de las observaciones importantes del fenómeno de Pasteur, de que la fermentación puede durar menos cuando tengo producto inicial.
porque las levaduras se empiezan a dividir un poco más rápido. Y bueno, hasta aquí todo estaría terminado si esto fuera un proceso por lote, pero es lote alimentado. Entonces, hasta aquí, todo esto son 200 litros el volumen. ¿Qué les parece si comenzamos a alimentar aquí? En la hora 140 comenzamos a alimentar. Entonces, aquí el volumen va a ser igual al que tenía antes, más el flujo por la diferencial de tiempo. Entonces, volviendo al simulador, entonces mi flujo es este, por la famosa B5, que es la columna, la celda del tiempo. Todo lo que vaya en B, tienen que recordar que va fijo. Entonces, cuando recorremos las celdas, se recorre el volumen automáticamente. Bien, ahora entonces vamos a cambiar la biomasa a la que es por el proceso continuo. Entonces vemos que es igual a el volumen que teníamos antes. No es cierto, era en la columna de arriba, era aquí. Es igual al volumen que teníamos en el proceso anterior por la biomasa del instante anterior multiplicando a la exponencial por la mu delta t, bueno, elevado a la mu delta t. Y la mu es la columna I, pero del anterior, 30, ahí está, de esta, por el delta t. Todo esto dividido entre el volumen que teníamos anterior, no es cierto, entre el volumen actual, que es este, entre el volumen actual. De hecho, entonces esta tendría que ser todavía 200 porque todavía no empezamos a alimentar. Fue aquí donde empezamos a alimentar. Entonces, ya está cambiada la biomasa. Ahora vamos a cambiar el producto. Y esto es igual al volumen que teníamos anteriormente por la biomasa, que multiplica al producto que tenía inicialmente más lo que se va a generar, que es xqp delta t. X por qp por delta t. Nuevamente el intervalo de tiempo va entre signos de pesos. Ahí está. Todo esto dividido entre el volumen del tiempo actual. Ahora vamos a hacer el sustrato. Entonces el sustrato es más complejo. Es igual al volumen que teníamos anteriormente por la concentración de sustrato que teníamos anteriormente más el flujo por la concentración de entrada del flujo
por el intervalo de tiempo. Estos tres elementos son de la columna B, entonces los tres deben de ir fijos. Ahora más, ¿no es cierto? Es menos el mismo volumen, menos ese mismo volumen por la biomasa, porque es lo que se está consumiendo. El volumen por la biomasa por la velocidad específica de consumo, US, por el intervalo de tiempo. Aquí lo único que es de la columna B es este, es el único que vamos a fijar. Todo esto dividido, cerramos el paréntesis grande, entre es L31, que es el volumen actual, nada más que por error del Excel no puedo tocar ahí. Bueno, es L31. Ok. Entonces podemos correr estos tres que ya están. Como el bioreactor es de 1200 litros, 1250 litros, podemos manejar un delta T un poquito más pequeño para llegar exactamente a los 1250 y vemos que la biomasa al final va a ser de 2.38 gramos de célula por litro, 2.6, perdón, 2.7 gramos de producto por litro, 56 de sustrato. Se está acumulando mucho el sustrato. Entonces podemos reducir el flujo. Vamos a reducirlo por ejemplo a 5. Entonces automáticamente también este volumen se va a ir reducido. Entonces al correr más el simulador con un flujo de 5, vemos que aquí se acaba el sustrato. Entonces ya alcanzamos una densidad celular mucho más alta, mucho más producto cuando se acaba el sustrato, pero no llegamos aún a los 1250. Entonces podemos hacer dos cosas. Podemos aumentar la concentración de flujo de entrada, por ejemplo 120. Vemos que de todos modos se sigue acabando, pero vamos a aumentar entonces este a 7.5. Ya estamos cerca, ya casi llegamos a los 1250. Vamos a manejarlo a 9, a ver. Aquí este está muy cercano a los 1250. Podríamos decir prácticamente que entonces alcanzaríamos 16 gramos de células, 22 de producto. Sobraría un remanente de 5.4 gramos cuando detengamos la fermentación. Y así lo podemos manejar a ensayo de prueba y error. Podemos manejar los valores a placer con tal de satisfacer la demanda que nos están pidiendo del problema a resolver. El chiste es obtener la mayor cantidad de la sustancia deseada. Quizás lo que nos están pidiendo es biomasa, a lo mejor nos interesa producir levadura para panificación, o a lo mejor nos interesa que produzca mucho alcohol, o al revés, que tenga poco alcohol. No sé, dependiendo la fermentación que esté llevando a cabo, y lo que podemos hacer es variar estos parámetros nada más para lograrlo. Y bueno, entonces es así como se simula un lote alimentado. Y sin más por el momento me despido. Gracias.